Bueno, y le damos la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno a una entrerriana que escribe como los dioses. Bienvenida, Selva Almada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, con lluvia acá. Con lluvia y con clases, ¿das clases? Sí. Acaban de irse mis alumnos. Bueno, te agarramos justito entonces. Sí. Bueno, contame un poquito, Selva, ¿cómo es que empezaste a escribir? Yo empecé a escribir en realidad en un taller. Yo estudiaba comunicación ahí en Paraná. Y en el primer año de la carrera teníamos un par de talleres de escritura. Uno que daba María Elena Lotringer. Y ahí empecé a escribir ficción. No sé, a raíz de consignas que ella nos daba. Era, digamos, un taller como para aflojar la muñeca, para escribir un poco de todo. Y ahí me empecé a enganchar con la ficción. Nunca había escrito, por ejemplo, porque en la escuela a veces, no sé, composiciones, claro, o cuentos que te proponían, pero nunca te había surgido como iniciativa propia. No, una inquietud propia. Siempre me había encantado leer y leo mucho desde muy chica. Pero nunca, no es que escribía yo sola y quería ser escritora, claro. Y demás. Es más, me interesaba como mucho más el periodismo en ese sentido. Pero bueno, a partir de estas consignas que ella nos daba, no sé, le empecé a encontrar como el gusto también a la ficción. Uh-huh. Y como siempre había sido muy lectora, dije, bueno, mira, yo también podría escribir una cosa así. ¿Y te animaste con cuál? ¿Cuál fue el primero? ¿El primer relato? Sí. No, ni me acuerdo. ¿No te acordás? No, sé que después, porque bueno, ahí, yo no me acuerdo si esto fue en primero o segundo año de la facultad, y ahí empecé a escribir una serie de relatos que... mi idea era que fueran una novela, pero una novela porque estaban como encadenados, era el mismo uh-huh. personaje que iba atravesando los distintos relatos, y mi idea era como que eso fuera en algún momento una novela, que digamos que los capítulos se pudieran leer como cuentos independientes, uh-huh. pero que leída completa fuese una novela. Sí. Que se iba a llamar Giródromo. Era también una época en que leía mucho Cortázar, entonces estaba claro. Ahí bajo ¿Y qué pasó? Influencia. Y algunos de esos relatos se publicaron en un suplemento que tenía el semanario Análisis, que era La Madriguera del Conejo Blanco, que fue el primer lugar donde yo publiqué. Sí. Así que varios salieron ahí, y bueno, y después me desenganché de esa historia y empecé a escribir otros cuentos y demás, pero fue toda una etapa. Recién empecé a escribir más sostenidamente y más seriamente, si querés, cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Toda la etapa de que vivía en Paraná escribía, pero eran cosas que escribía y dejaba, o... Sí. Éramos un grupo de amigos que todos escribíamos y nos juntábamos a leer y hacíamos incluso cosas juntos, como escritura conjunta, digamos, de cuentos o de poesía, cosas así. Pero bueno, eran como proyectos más informales, en cierto punto. Sí, pero fíjate cómo pasa el tiempo y con una manera más evolucionada o más asentada, pero de alguna manera seguís haciendo lo mismo, porque vos también co-conducís el ciclo de carne argentina. Sí, con Julián, con lo cual de alguna manera también se juntan a leer lo que escriben, ¿no? No, a mí sí, eso me, digamos, como empecé a escribir de esa manera, como siempre compartiendo con otros lo que escribía, uh-huh. Ya es como una necesidad que tengo claro. Incluso con Julián López, Alejandra Sina y Gabriela Cabezón, que son escritores y amigos, sí. Además, somos amigos todos, y incluso nosotros nos juntamos entre nosotros cada 15 días más o menos, sí. y cada uno lee lo que está trabajando y nos hacemos correcciones, devoluciones, comentarios. Está buenísimo. O sea que, y eso me quedó de aquellos primeros tiempos. Y es como,
viste que hay escritores bueno, que prefieren no mostrar o no solamente lo muestran a su editor o que tienen un poco de pruritos en mostrar trabajo en proceso. Yo como siempre lo hice así desde que empecé a escribir, para mí es como fundamental, natural y y es fundamental, porque es como ir más o menos testeando la respuesta. Claro, viendo cómo funciona ese relato, cómo funciona en otras... Claro, porque es muy difícil separar la mirada propia de algo que escribió uno. ¿Cómo haces? Claro, es que por eso. Y después cuando yo me vine a vivir acá, empecé un taller con la ISECA, porque en Paraná nunca había hecho taller, y entonces también siguió como esta historia de compartir el material y de que otros opinen sobre el material. Entonces, para mí es como parte del proceso de escritura, lo de ir compartiendo, digamos, lo que voy escribiendo, los avances. Sí. ¿Y en qué año te viniste a Buenos Aires? En el 2000. 2000, porque después estuviste por Alemania también. No. ¿No? Tenía idea que había unos cuentos tuyos que estaban... no, sí se publicó, pero cuando fue en el, creo que 2010, que Argentina fue el país invitado a la Feria de Frankfurt, y que hubo toda una movida, se tradujeron muchos escritores argentinos y se publicaron allá, y en realidad hay un cuento mío en una antología de narradoras argentinas, que se tradujo y se publicó en Alemania. ¿Y en francés también pasaron? En francés sí, en francés está traducido la novela El viento cae raza, que es mi primera novela, que se editó este año ya, bueno, que justo coincidió cuando yo fui al Salón del Libro de París, así que también la editorial aprovechó para hacer prensa, para que yo hiciera prensa y demás. Claro. Y a esa novela le fue muy bien en Francia. Y ahora se editó en Holanda, que salió hace muy poquito, y están vendidos ya los derechos, todavía no se publicó, pero están vendidos los derechos para Brasil, Italia y Alemania. Mira qué bien. Y el último libro que publiqué, que salió este año, que se llama Chicas Muertas, también va a salir en Francia el año que viene por la misma editorial. ¿Y cómo te sentís escribiendo desde El viento que arrasa hasta hoy, Chicas Muertas, que de alguna manera es como volver a aquello que alguna vez también pensaste, ¿no? Lo del periodismo. Sí, tiene que ver. Sí, la verdad que Chicas Muertas fue no sé si cerrar, porque en realidad creo que en vez de cerrar se abrió, pues se me abrió como otro horizonte de escritura, otro género que yo no había abordado, pero de algún modo sí cerrar como esa cosa un poco pendiente que yo tenía con el periodismo por haber dejado la carrera en su momento. Y la verdad que me fue lindo volver a... me costó mucho porque es difícil después de tantos años de escribir solamente ficción pasar a otro género como es la no ficción, que bueno, tiene también sus propias leyes. Entonces me costó mucho encontrar la voz para escribir ese texto, pero después una vez que la encontré fue además un libro que escribí muy rápido porque lo escribí en el verano pasado. Más allá de que ya tenía hecho el trabajo de campo, lo tenía hecho hacía bastante tiempo, pero la escritura, o sea, sentarme y decir, bueno, empiezo a escribir el libro, y en total fueron 3 o 4 meses que me llevó. Claro, es que venías con todo el entusiasmo y el empuje del trabajo de campo, que fue bastante. Claro, el trabajo de campo yo lo había empezado en el 2010 con una beca del Fondo de las Artes, y bueno, y era un proyecto que yo tenía hacía muchos años y que bueno, tenía muchas ganas de escribir ese libro, y más allá de que me costaba encontrar, bueno, cómo hacerlo, qué forma darle, cómo encarar esa escritura. Así que una vez que pude resolver eso, después fue un trabajo muy gratificante, más allá del tema que es muy pesado y sí, es desgarrador.
Sí, pero al mismo tiempo, no sé, yo de alguna manera sentía que para mí ese libro era decir lo que yo quería decir acerca de la violencia contra las mujeres. Exacto. Y por otro lado, sentía que, bueno, después de tantos años de andar pensando en esas 3 chicas que son como el centro de la historia, sí. Sentía que de algún modo, bueno, les debía a ellas escribir sus muertes y no sé, dejar testimonio de que eso sucedió, de que ellas tenían una vida, de que alguien se las quitó y de que ese alguien nunca pagó. Sí, a mí me encanta porque me gustó mucho, porque si bien es una historia real, dura, a su vez tiene una poética tu escritura que no la hace ni morbosa, no cae en ninguna de las trampas que podría caer, digamos, ¿no? Es como que lo hace muy concreto y muy sentido, muy lo que te pasó a vos, lo transmitís como muy, muy claramente. Uno se pone bajo tu piel en ese momento, en lo que vos estás sintiendo cuando le preguntás y el asombro que sentís o lo que no podés creer que te están diciendo o no diciendo. Realmente genera una cosa así como de mucha empatía que decís, ¿cómo puede ser? Claro, sí. Sí, creo que también al decidir como también meter algunas cosas autobiográficas en el relato, creo que también digamos contribuye a dar esa impresión de cercanía o de de cercanía. ¿Y actualmente estás escribiendo? Y estoy como volviendo muy muy lentamente a una novela que yo estaba escribiendo y que suspendí para, bueno, cuando Random se interesó por el proyecto de Chicas Muertas, que tuve que, bueno, ponerme con eso, dejé esta novela de lado, y ahora lo que pasa es que, bueno, tenía unas cuantas páginas, después cuando las estuve leyendo hace poco, no me gustó el tono, bueno, había muchas cosas que habían dejado de gustarme de esa primera versión que tenía. Y bueno, así que decidí empezar a escribirla de nuevo, de cero. Y ahora voy muy lentamente, pero también porque tengo poco tiempo. Tengo muchos grupos bueno, nosotros lo que hacemos con Julián López es seguimiento de obra, entonces tenemos muchos alumnos y además este año estuve viajando muchísimo, todavía me quedan otros viajes antes de fin de año. Y la verdad que eso me quita bastante tiempo para escribir. Claro. Y ahora con Chicas Muertas también lo estarás presentando en distintos lugares, me imagino. Sí, no hubo tantas presentaciones, pero sí muchas entrevistas y bueno, que también hay que hacerlo porque hay que acompañar el libro. Tal entonces, cual, sí. Son cosas que te quitan tiempo, o sea, tener que ir a un programa o que venga gente a tu casa a entrevistarte o lo que fuera, bueno, son no parece, pero no, seguro. Empieza a sumar compromisos, pero bueno, que además me siento gratificada de poder hacerlo porque es para impulsar el libro, para que siga circulando, para que se mueva, la gente se entere. Así es. La verdad que, bueno, yo leí Ladrilleros, le quiero agradecer a Mar Dulce y Chicas Muertas, también que editó Random House, y realmente son, como decíamos, 2 modos diferentes, 2 tipos de historias diferentes, pero la verdad que me gustaron muchísimo las 2 y la verdad es que las súper recomiendo. Y la última, la de Chicas Muertas, realmente me parece súper rescatable desde muchos lados, ¿no? Porque por un lado es una historia real que pasó y que nos estás contando y con toda una investigación y muy bien escrito, muy, muy especialmente escrito, pero además es como un llamado a la reflexión, ¿no? Sí. Es un llamado a la reflexión de esto que está pasando, que viene pasando y que en realidad se dice Chicas Muertas, pero no son 3, son cuántas son, ¿no? Uno empieza a leer todos los nombres
y te da escalofríos pensar que te acordás que en alguna vez lo leíste Sí. en un titular y que así como lo leíste pasó y pasó a la nada. Sí, ¿no? sí, yo tomo estos 3 casos, pero incluso en el libro se nombran otros, Sí. pero bueno, por una cuestión de que justamente, desgraciadamente son tantas las muertas Sí. que había que recortar un poco el campo para... Sí, ya con nombrarlas son un montón, con nombrar algunas y son un montón. Sí, sí, Y sí. lo que me llamó mucho la atención es a veces cómo, más allá de que la justicia no ha actuado, cómo la misma familia a veces se aleja de la situación, más allá de alguno que se compromete más, Sí. pero cómo genera distintas reacciones, ¿no? Sí, sí. Yo eso, la verdad que he tratado siempre de comprenderlo en los casos en que que ha sucedido, que me he topado con esa cuestión, porque, bueno, digo, como a uno nunca le pasó, no sabes cómo, viste, cada uno... Tal cual, cada uno responde como puede. Cada uno, claro, responde a su propio dolor como puede. Sí. Pero bueno, también, digo... a mí algo que también me llamó la atención es como con el paso de los años la misma comunidad se va olvidando, Sí. que se va olvidando que pasó una cosa tan atroz y que nunca se resolvió, que probablemente, digo, en comunidades muy chicas es probable que el asesino haya seguido viviendo Tremendo, entre los vecinos, tremendo. y eso también me impactaba mucho, y cómo alguien puede asesinar y seguir con su vida. Sí. Y lo otro que me impactó mucho es las dudas. El nivel de dudas era tan grande y tan atroz, o sea, y no sabemos si se murió acá o la trajeron muerta, o sea, Sí. son como dudas que no se pueden admitir, ¿no es cierto? Sí. Como que uno no se explica que eso no sea de ciencia ficción. prolijidades, creo que también, digo, son casos de hace 30 años donde todavía creo que tampoco la policía estaba muy preparada para afrontar este tipo, menos en los pueblos chicos. Me parece que hoy, por lo menos por el auge por ahí que tienen las series policiales, todos sabemos que en una escena del crimen no hay que tocar nada, por ejemplo, cualquiera lo sabe. Sí, pero igual, ¿viste? O sea, yo entiendo que por ahí no haya mucha preparación o muchas posibilidades, pero en realidad la medicina forense, yo soy médica, y la medicina forense existe hace añares, y hay cosas como re básicas, y no puedes creer que no se hayan tenido en cuenta ni la más mínima. Porque también tiene que ver con el desinterés con que... Tal cual. Que la policía y la justicia trata de este tipo de casos, ¿no? Sí. Entonces es bueno, por ejemplo, en el caso de María Luisa, que estuvo desaparecida unos días antes de aparecer muerta, cuando la familia iba a denunciar su desaparición, le decían se debe haber ido con un noviecito, o sea, claro, como el prejuicio también, bueno, ¿qué es lo que hace que los femicidios se naturalicen y sigan existiendo, porque hoy al día, prendés la tele y tenés otro dando vueltas. Por eso, y sean moneda corriente, y también, por un lado, hoy la prensa los difunde más, pero al mismo tiempo después, cuando pasa la novedad, digamos, por ejemplo, el caso de Melina Romero, que es la chica que asesinaron hace poquito. Estuvimos una semana, de las 24 horas del día, con información sobre el caso, sobre la búsqueda, sobre esto. Bueno, ahora que ya apareció el cuerpo, y es como que empieza a diluir, y ya cada vez aparece menos en las noticias, y después uno nunca termina sabiendo qué pasó, se resolvió, no se resolvió, quedaron libres los presuntos culpables, ¿no? O sea, como... También, ¿no? Esa cosa de que, bueno, pasa la novedad y... Tal cual. Y se olvida, o se sepulta. Y es una doble muerte para Tal cual, o sea, está primero, bueno, la muerte física y después el caso sepultado. Sí, la muerte del olvido, ¿no? Claro. Del olvido y del desinterés. Y de la indiferencia, sí. Tal cual. Bueno, Selva, la verdad que un gusto enorme charlar con vos. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Saludos, chao. Chao.